Los desclasificados del canal son experiencias que por alguna u otra razón decido guardar por un tiempo, ya sea porque debo analizar qué sí y qué no se debe contar de algunas situaciones delicadas, comprometedoras para quien cuente esto, en caso de que aplique, que el relato se apegue a las políticas de la plataforma, o porque simplemente son eventos que a veces esperamos que las personas quienes nos cuentan esto nos envíen documentos o partes de la historia que a veces se necesitan para complementarla. Y que sí o sí, los desclasificados son relatos muy extraños. Abarcan muchos temas y aterradores, por supuesto. En esta ocasión nos vamos a ir directo a Nuevo León, México. Una persona que hace tiempo me compartió este relato mediante el correo electrónico, que me adjuntó unas credenciales que más adelante entenderá a qué me refiero. Prefiere omitir su nombre. Hay detalles que de una vez les comento. Vamos a omitir también, por privacidad de no solo la persona sino de su familia. Y lo que nos cuenta esta noche es lo siguiente. Lo que vengo a contarles en esta ocasión es un asunto muy raro, tanto de contar ya fuera de mi familia como de escuchar. No les miento que cuando mi abuelo nos platicaba esto, no es que él fuera una persona mentirosa, fantasiosa o lo que sea. No, él era un hombre recto, serio. No bromeaba y rara vez lo veías riéndose incluso. Es solo que cuesta creerlo, por la situación más que nada, no por él. Mi familia, incluyéndome a mí, siempre le creímos. Este relato lo contaré como él me lo platicaba. Creo que es lo más adecuado. Y si llego a omitir detalles, sepan que no es por nada más que proteger, por si las dudas, la pensión que aún le llega a mi familia, de parte de la empresa donde trabajaba mi abuelo. No sé cómo le hagan aún para seguir recibiéndola. Eso no es de mi incumbencia, pero no vaya a ser. Mi abuelo, que en paz descanse, me contaba esto, como se los comento, cuando yo era más joven. Me lo llegó a contar en más de una ocasión, así que tengo todo muy presente, y aquí les comparto lo que me contaba. Como sabes, después de mis estudios fui ingeniero toda mi vida. Esto, como cualquier carrera, implica que debes hacer algún tipo de servicio social, de pasantía, te conviertes en becario o vayas comenzando ya graduándote, trabajando de la mano de un ingeniero, como en mi caso, de lo que haya, y así vas subiendo, no hay de otra. A punto de graduarme, comencé a trabajar como asistente de un director de varios proyectos, de una empresa muy famosa que se estaba expandiendo cada vez más. Yo entré justo en el año 1938 a trabajar con este señor que conocí haciendo mi servicio social en una empresa dedicada a los materiales. Y justo en ese año iban a comenzar con la apertura de otra pedrera. Le conocen como cantera en otras partes. Que ya había varias en esos años, pero la ciudad estaba creciendo cada vez más rápido y había que apurarse respecto a eso. Básicamente, las canteras son estos, digámosle, para no entrar en tecnicismos, sitios donde se hace minería a cielo abierto. No entramos en las minas. Esto para extraer material, principalmente aquí en Nuevo León, la caliza, para hacer la construcción de casi todo lo que ves, puentes, carreteras, casas, edificios, escuelas, todo. Y se hacía en los cerros, donde antes no había casa cerca. Este señor, vamos a llamarle el ingeniero Páez, no es su apellido real. Una excelente persona, muy dedicado a su trabajo. Me llevó a cumplir ciertos trabajos pequeños, siempre de asistente, más que nada para aprender. En la apertura de las canteras siempre iba con él. El proyecto del que él estaba a cargo fue en uno de los cerros al sur de Nuevo León, nada cerca de la ciudad. Cuando llegamos al sitio ya tenían todo estudiado desde hace años incluso. La tierra, el impacto ecológico, muchos temas que vienen de más por ahora. Entonces se podría decir que conocían muy bien la zona donde íbamos a trabajar. Estuve una semana acompañándolo,
viendo cómo colocaban todo previo apenas a las detonaciones que hacían antes. Ahora ya casi no se hacen, a comparación de esos años. Pero así iniciaban algunas, que llegaba el mechero, una persona responsable de la dinamita, de colocar bien todo y bueno, así estuvimos conociendo a los trabajadores. Pasa que el día de la detonación, todo salió bien. No creas que fue algo catastrófico y demás, no, son detonaciones controladas, pequeñas. Pero después de eso, algo no iba bien. Me acuerdo que, como te digo, yo siempre estuve con el ingeniero Páez. Escuchaba siempre todo lo que le decían y ese día, esperando que despejaran la zona de las detonaciones, un poco alejados, llegó un trabajador corriendo con él, diciéndole que tenía que ir, que hubo un imprevisto que debía controlarse en ese momento. Él me pide que me espere ahí donde estábamos. Lo veo ir apurado con este trabajador y luego de estarlos viendo, de lejos, por allá, despejando después de un rato la zona con excavadoras y demás, lo veo haciéndome señas con la mano para que fuera. Yo me voy corriendo, llego con él y me pone al tanto de que luego de las detonaciones, y a pesar de que tenían muy bien estudiada la zona, se dieron cuenta que debajo del cerro, donde habían abierto, encontraron una mina. El ingeniero estaba bien enojado con la persona que supuestamente había estudiado ese cerro, porque en muchas minas es probable que existan gases como el metano, el más común que, pues imagínense, teniendo las detonaciones cerca, se hubiera hecho un desastre. Afortunadamente no fue así, y lo que hicieron rápido apenas vieron esa mina fue comprobar que todas las cargas se hubieran activado. Vaya, que no hubiera peligro ya. Y sí, todo excelente. El mechero, un hombre preciso y muy profesional, hizo que todo saliera bien. Yo me puse a notar un montón de detalles que me pedía el ingeniero, al mismo tiempo que buscaban a la persona que había estudiado ese cerro. Lo contactaron y sí andaba por ahí. Luego llamaron a más personas que estuvieron involucradas con ese estudio. Discúlpame por tanto énfasis en esto, es que sí era muy importante. Y todos los que estuvieron evaluando el terreno estaban de acuerdo en que no estaban equivocados. Esa mina no debería estar ahí. Nadie tenía ni la mínima sospecha de que hubiera una entrada tan cerca siquiera a la cantera. Lo dejaron en que pudo haber fallado. La tecnología no era tanta, pero sí debíamos estar seguros. Sin embargo, algo les falló. A todos. Fue lo raro. Y mira, el tema de la mina no lo vimos hasta días después. Días en que se dio la orden de que nadie entrara, que se vigilara muy bien la zona porque no parecía ser de piedra caliza para empezar, a lo poco que se veía desde el exterior. Era una mina abandonada, desde hace mucho al parecer, pero bien conservada. Muy extraño porque el cerro la estaba cubriendo. No es que se hubieran caído las piedras, un derrumbe la hubiera tapado, no. Pero entonces, ¿por qué había una mina construida debajo del cerro si nadie había manipulado esa tierra? No había rastros, registros. Esta empresa, asociación, es y siempre fue de las más importantes, poderosas de México. Claro que tendrían que saberlo. Sin embargo, nadie estaba enterado. Nos fuimos hasta que llegaron unas patrullas de policía. Acordonaron el área y de todo esto fui testigo siempre porque el ingeniero debía estar ahí en cada proceso, cada paso. Mis horarios de la escuela ya estaban siendo menos restrictivos. Estaba terminando mi carrera y el ingeniero me pedía que aprovechara el tiempo en ese proyecto. Me pagaba encima, así que estuve con él en muchas de las cosas que te voy a seguir contando. Yo las vi. Pasaron 2 días después de eso, días en los que el señor Páez me comentó que no era necesario que lo acompañara, que iban a dedicar solamente esos 2 días a estar analizando esos estudios que a fin de cuentas habían fallado.
Habían puesto en riesgo todo por lo que te comenté, lo de la mina, los posibles gases y demás. Así que me dijo que cuando fueran, ahora sí, a la zona de excavación, nos veríamos en su oficina e iríamos juntos ahora sí. El día que ahora sí estuvimos en la cantera, todo seguía acordonado. Se había quedado solo una patrulla de policía. Nosotros llegamos a eso de las 7 de la mañana. Y claro que se había retardado el trabajo de la apertura de la cantera. Había muy pocos trabajadores porque de plano no podíamos avanzar en nada, hasta que se determinara si se podía seguir con el proyecto o no, por esa mina. Si era peligroso, si era mejor sacarle el provecho de los materiales o piedras que se encontraran en esa mina. Y todo esto es lo que estaríamos haciendo en esos días, que claro, se podía extender hasta semanas, meses. Mira, actualmente lo que hice hubiera sido completamente distinto, pero en aquel entonces me arriesgué, nos arriesgamos mucho, porque se determinó que se haría un recorrido dentro de la mina. Habían entrado apenas unos 100 metros, y sí, estaban seguros que bajaba, pero no habían entrado aún más allá. Debían esperar a los directores de proyectos, que era el ingeniero Páez y otro señor que no recuerdo de qué era director también. Ingeniero igualmente. Cuando te digo que nos arriesgamos, fue porque el ingeniero me dio la opción de no entrar, de esperarlos. Parecía segura la mina, pero si yo quería me quedaba afuera. Le dije que sí entraría con ellos. Y como no había ni un acuerdo firmado o no sé, de deslindar responsabilidad, el ingeniero me preguntaba constantemente que ¿estás seguro? Es como todos, ahí abajo es tu responsabilidad. Parece que no hay peligro. Vamos a andar con más personas, con cuidado y todo eso. Cada quien decide si bajar o no. ¿Y sabes qué? La verdad me dio tanta curiosidad el asunto, que no pude decir que no. Acepté. Nos reunimos con el ingeniero Páez, el otro director, más trabajadores que fui conociendo ahí. Ellos eran mineros. Los habían contratado en esos días solamente para dar vueltas por abajo, evaluar las zonas sin exponernos tanto, vaya, con personas capacitadas para que nos guiaran, aún sin conocerla. Por lo que en total yo diría que entramos unas 7 personas, contándome, y comenzamos a caminar. ¿Qué puedo decirte del equipo que traíamos? No eran más que picos, palas, lámparas de petróleo, apagadas como de emergencia. No sabíamos si podíamos traer prendido eso allá abajo, pero sí traíamos otro tipo de linternas. Fuera de eso, nada más nosotros. Una barbaridad, claro, ahora que lo veo. Pero esa mina, el cómo apareció, en serio que algo tenía, te llamaba para entrar. Por eso no pude decir que no. Y los ingenieros sabían que era peligroso. Siempre te lo decían, pero ellos también querían entrar. Al ir caminando unos 100 metros, luego 150 por un pasillo, hecho claramente por humanos, no era una formación natural para nada. Veías las estructuras en el techo, los soportes y, después de puro ir caminando derecho, encontramos unas pequeñas vías que terminaban ahí, donde nosotros las encontramos. Antiguas, oxidadas, que claramente era para esos vagones donde se transportaba el material. Es solo que no habíamos encontrado aún algún pasillo que conectara con las galerías. Se les llama así a los espacios que se van haciendo en las minas para ir extrayendo material, como tipo habitaciones o pasillos a los costados de los trayectos principales. Y seguimos caminando, siguiendo esas vías, escuchando lo que nos decían los mineros. En ese pasillo que no era tan alto, quizás medía unos 3 metros y ya está, no tan angosto como para un auto. Ellos decían, antes de llegar a esas vías, que muy probablemente nos íbamos a topar con la bajada, que es completamente vertical, para bajar a la zona principal de excavación, por la que se baja en pequeños ascensores o góndolas.
pero al ver esas vías nos dijeron que muy seguramente la bajada sería empinada, inclinada, no vertical. Y siguiendo caminando unos 300 metros o un poco más, lo comprobamos. Había una bajada. Por el lado izquierdo tenía las vías, por donde subía o bajaba el vagón con los materiales, y por el lado derecho unos escalones, definidos pero pues hechos con la piedra del suelo. Y eso sí, tanto al ir entrando, siguiendo caminando, comenzando a bajar por los escalones, no vimos ni un solo rastro ni indicio de derrumbe. El suelo no era inestable como cuando es una mina de caliza. Era muy firme, no olía a desechos de murciélagos, por ejemplo. Es decir, que esa parte que habían descubierto no era una salida. Y de hecho, tampoco escuchábamos nada más que nuestros pasos. Muy húmedo allá abajo, porque sí, también nos comentaban que era seguro que por abajo pasaran ríos subterráneos. Sin embargo, luego de bajar por unos minutos, que no era tan profunda la mina, todos nos sentimos muy extraños. Al menos yo me sentí intimidado porque al bajar, terminando esos escalones, dimos con la zona principal, que era muy grande, alta. Fácilmente ahí podíamos meter varias excavadoras de las que teníamos afuera y les sobraba espacio, tanto hacia lo ancho como a lo alto. Era en verdad impresionante. En conjunto a los pasillos que ahora sí encontramos que daban a las galerías que esperábamos ver. Porque sí, todos los recorrimos sin separarnos. Ese lugar tan grande, haciendo nosotros eso, completamente oscuro. Si se nos llegaban a apagar las linternas, ahí nos quedábamos sin ver nada, sin oír nada más. No llegaba el sonido de los demás trabajadores que estaban afuera en la cantera. Era una mina abandonada, en perfecto estado. Oxidadas las vías, las estructuras que iban hasta el techo, que marcaban los pasillos hacia las galerías, pero fuera de eso todo estaba bien conservado. Esto lo decían los mineros, quienes luego de estar una hora más o menos recorriendo los pasillos sin adentrarnos mucho, que también tenían vías y todas daban hacia la sala, digámosle, principal, la grande y alta. Dijeron que esa mina seguro seguía y seguía, que no era recomendable entrar tanto, aún, pero que por la distribución, orientación de los demás pasillos y que al fondo de la sala enorme, topaba, había una pared, no había salida. No sabían por dónde la pudieron haber construido, por dónde comenzaron esa mina. Salimos de ahí, de ese lugar tan extraño que nos dejó a todos callados. Imponía mucho ese lugar, tan grande, tan alto, tan oscuro, tan silencioso. Y lo más extraño hasta ese momento, que créeme, cada vez se pone más raro, es que habían encontrado muy pocos sitios donde había fosforita, así en su estado natural. Entonces no había problema. Mientras nadie calentara ese mineral, hiciera humo, estábamos completamente a salvo. Eso fue buena señal. Sin embargo, mala señal para la cantera. Significaba que, al menos por esa mina que encontramos, no había mucha caliza, lo cual era extraño también. Agradecimos haber salido con bien, recopilando esa información sobre la mina. Aún así no se descartaba la apertura de la cantera. Había que hacer muchas otras cosas porque ya sé que parezco disco rayado, pero es algo que repetían una y otra vez. El que los estudios no concordaran con el terreno, con ese cerro. Es como si todo lo hubieran cambiado de un momento a otro. Y no me refiero a los geólogos que se encargaron de eso. Total que se tuvo que hacer de improviso otro proyecto pequeño, para la mina. Habían contratado ahora sí a más mineros, unos 3 más aparte de los que bajaron con nosotros. El otro director fue quien se encargó principalmente de ese proyecto. Y no es que nos separáramos, no, al contrario. Todos se lo decían y reportaban entre él y el ingeniero Páez. Y yo tenía absolutamente todo anotado.
Pero claro, en esos días nosotros debíamos seguir con las adecuaciones que no interfirieran en la entrada de la mina. Su progreso en el recorrido, trabajando en la excavación de cielo, se le dice cuando la minería es al aire libre, como la cantera. Se había ordenado estrictamente no hacer ni un solo trabajo de excavación, de minería, de extracción, lo que fuera, dentro de esos túneles. No era nuestro motivo, no había permisos, nada. Cualquier cosa que hicieran abajo y estuviera de más estaría fuera de lo que teníamos acordado. Si algo malo pasaba fuera de la expedición, nos iban a meter en un problema enorme, a todos. Y te comento esto porque si bien el otro ingeniero no entraba ya a la mina, no tan frecuente como los mineros, siempre se les recordaba que por favor no fueran a sacar nada. Sí, llevaban material, equipo por protocolo, pero no se podía trabajar aún allá abajo. Habían sido contratados para intentar encontrar otra salida, ya que se recorrió ese cerro por completo, estimando por dónde podría salir esa mina, pero no daban con nada. Y eso fue el trabajo de esos días, de esas semanas en que entraban, salían un buen rato, se recuperaban, volvían a entrar sin novedad. Yo escuché varias veces cómo esos trabajadores decían confundidos que a pesar de recorrer los pasillos, de revisar las galerías que estaban muy bien hechas, pero que no estaban trabajadas, ahí estaba la fosforita pero no la habían extraído, no le encontraban fin a la mina. Algunas galerías sí, topaban, terminaban los pasillos, pero otras seguían y seguían, no tenían fin. Lo que siempre decían era que esa mina la habían terminado, dejado perfectamente apta para trabajar, pero no hicieron nada, que parecía como si simplemente la hubieran abandonado. Pero no se explicaban tanto ellos como los ingenieros, los geólogos y yo, de dónde había salido, a dónde daba o si realmente había otra salida. Así como suena de repetitivo esto que te estoy diciendo, es como fueron esas semanas. Parecía que había avance, pero no lo había. Siempre nos hacíamos esas mismas preguntas. Por más que la recorrían, seguíamos en lo mismo. Y cuando pasaron 2 semanas desde la primera vez que bajamos ahí, ocurrió el primer evento relacionado con los trabajadores. Un día el ingeniero Páez pasó por mí a mi casa, a eso de las 5 de la mañana. Me había llamado por teléfono, pidiéndome que lo acompañara, porque le había notificado que había pasado algo. Cuando íbamos en su auto, él se disculpó por haberme levantado temprano. Sin embargo, me dijo que el que lo acompañara a esa hora para algo así, me iba a dar muchos puntos para mi puesto si decidía quedarme en esa empresa. Yo estaba durmiéndome pero emocionado por escuchar eso. Le agradecí y él me dijo que estuviera atento a los detalles que nos fueran a dar, que él ya quería saber qué había pasado en la cantera. Pero llegamos y él se molestó porque lo que había pasado, eso importante, no tenía mucho que ver con la mina, sino con un trabajador. El otro director ya estaba ahí, reunido con los trabajadores. Llegamos, les pedimos que nos pusieran al tanto y escuchamos a quien estaban señalando de haber desobedecido la orden de no hacer trabajos de minería allá abajo. Mire, ingeniero, nosotros le estuvimos dice y dice que no picara nada, que no anduviera sacando los materiales y nos dimos cuenta porque escuchamos un pico ahí en la galería 17. Corrimos mis compañeros y yo a regañarlo y diciéndole que nos iban a despedir a todos y diles tú, Armando, diles lo que nos estabas diciendo. Todos volteamos a ver a este señor, quien se veía nervioso, pero lo que nos comentó lo decía muy seguro. Es que a mí me dijeron que ahí abajo hay algo muy valioso. Bueno, no valioso de dinero, sino especial. Tenemos que sacarlo porque nos va a dar un montón de cosas. Al escucharlo, no tenía sentido lo que había dicho, de verdad. Y ojo, la empresa solicitó a los mineros más destacados, con más tiempo trabajando.
menos problemáticos, evaluados en muchos aspectos. Uno de ellos era lo psicológico, porque ya había pasado en otras minas, así específico, que algún trabajador con problemas, aunque fueran pequeños, mentales, había puesto en riesgo a todos en la mina, o que de plano había noticias donde sí les había costado la vida a todo el equipo, a los trabajadores, por cosas que hacían estas personas allá abajo. Entonces a ellos los seleccionaron con pinzas. Le pidieron tomarse un descanso. Quizás la fatiga le había hecho pensar cosas así, erróneas, o a lo mejor la ambición, teorizaba el ingeniero Páez. Los demás siguieron trabajando, les agradecieron por haberle puesto un alto, y le llamaron la atención pidiéndole que por nada volviera a hacer otra cosa que no estaba acordada para lo que lo habían contratado. A lo cual él estuvo de acuerdo, pero volvió a mencionar que le habían dicho que ahí abajo había algo muy especial. El otro director de proyecto fue quien le preguntó que quién le había dicho eso, que qué compañero, para saber quién también se estaba dejando llevar por la ambición de llevarse los materiales que nadie podía sacar de ahí, ni ellos, ni los directores, nadie. A él yo lo escuché también, que respondió: es que ahí hay un señor que yo no veo, pero lo escucho diciéndome esto, y no lo veo porque cuando volteo para alumbrarlo estoy completamente solo, pero yo lo escuché en estos días ahí en la Galería 17, y yo le creo. Al señor lo mandaron a su casa, a descansar ese día y tomarse también el siguiente. No lo iban a despedir. Era tal vez eso, el cansancio, y bueno. Sin embargo, el día que regresó otro minero, se acercó con el director del proyecto, el otro ingeniero, y fue él quien le contó al ingeniero Páez que a lo mejor ya se andaban asustando por lo que dijo el minero Armando. Le contó que este otro minero habló con él en privado, preguntándole que si estaban dejando entrar a más personas a la mina. El ingeniero le dijo que no, que a lo mucho quienes podrían entrar aparte de ellos sería él, el ingeniero Páez y yo. Yo siempre iba con él. Y que este minero le dijo que estaba seguro, que no lo había imaginado, pero él vio a una niña. Este ingeniero nos contaba que casi lo regañaba feo. Le decía que no se dejara llevar por lo que el señor Armando, el primer minero que decía estas cosas, andaba contando. Que no le creyera, que no se asustara, que cómo iba a ver una niña ahí, fantasmas, o sea, no tenía sentido. No había ni un solo insecto, de hecho, que estaban trabajando, que no era posible. Y que este trabajador le pedía de favor no que lo dejaran ausentarse, sino que les permitieran instalar más iluminación aparte de las linternas. Cosa que se había pensado ya, pero no llegaba el material. Un generador, el cableado, que sería muy extenso y que andaban viendo qué hacían con eso, porque el minero decía que ya era la segunda vez que la veía, que la escuchaba al final del pasillo de las galerías, pero en otra, no recuerda el número, pero no era la 17, que él escuchaba como alguien andaba corriendo descalzo, levantaba la linterna y la veía, asomándose, escondiéndose en una galería al terminar el pasillo. Este director fue a preguntarles a los otros mineros si era cierto que su compañero había dicho eso. 2 trabajadores le dijeron que ellos no habían visto nada, pero que sí los había asustado cuando este minero gritó de repente, cuando dijo que la vio, que fue la segunda vez cuando pudo ver mejor a la niña que salió de la mina, y ahí le contó al director. Todo esto lo dejaron ese día como un miedo colectivo. No tenía sentido lo que estaban diciendo. Pensaron incluso en alguna exposición a cualquier gas allá abajo. Sin embargo, ya tenían tiempo bajando y no habían detectado alguna fuga de gas entre alguno de los tantos pasillos de la mina. Eso no era una posibilidad. Y así pasaron otros 2 días hasta que no hubo más acerca de ese tema. El minero Armando ya se había reincorporado a los trabajos y todo bien. Pero de pronto, a eso de las 10 de la mañana,
Salieron todos los mineros antes de la hora, apresurados. Estábamos ahí pocas personas. Aún no les habían instalado un sistema más eficiente para alumbrar, por lo que cuando salieron, no corriendo pero sí apresurados y en grupo, pálidos todos. Estábamos cerca de la entrada de la mina, los dos ingenieros y yo, y escuchamos cómo otro trabajador que no había tenido nada que ver hasta ese momento con nada de lo que decían que estaban viendo, dijo: «No sé qué acabamos de ver, pero por favor, no nos hagan bajar hasta que tengamos un poco más de luz porque allá abajo hay más personas y nos ven siempre desde la oscuridad». De una vez te digo, no vayas a pensar que esto es tema de civilizaciones debajo de la tierra y no sé qué más, reptilianos. No, esto no va por ahí. Todo se puso peor y más extraño a partir de este punto. Y todos los trabajadores ese día dijeron que habían visto a más personas en la mina. Para el ingeniero Páez, el otro director, y para mí, en ese momento fue un quiebre. ¿Por qué estaban diciendo esto estos mineros? ¿Por qué se habían dejado llevar por lo que decía el señor Armando, quien dijo que en la Galería 17 había un señor? Seguramente se dejaron llevar también por lo de la niña, que dijo el otro minero que había visto abajo. Y para los directores esto ya era preocupante. Pero olvídate de que se preocuparon por fantasmas, cosas de ese estilo. No. Estaba peligrando el proyecto que todavía no dejaba que avanzara el asunto de la cantera. Y pronto los de arriba iban a empezar a pedir resultados, avances. ¿Y qué les iban a decir? ¿Que no habían avanzado porque a los mineros los estaban espantando abajo? Encima, si los despedían y solicitaban mínimo 2 o 3 mineros distintos, y se daban cuenta que habían dado de baja a los otros que les habían enviado, iban a venir a ver qué pasaba. Ya conocían a la empresa. Entonces imagínate, ahora todos decían que sí habían visto gente abajo. No podíamos pedir un equipo nuevo. Claro que los directores estaban entre la espada y la pared, pero ellos ya no querían hacerlos bajar. No porque les creyeran esto de la gente de la mina, es que con todo esto que estaban alucinando, se podía poner feo con alguno de ellos y poner en riesgo a los demás. Encima, la iluminación aún no nos había llegado. No teníamos de otra. Hasta a mí, que solo era un asistente, me pidieron alguna sugerencia, en serio. Estaban muy estresados los mineros y ahora los directores. Y yo le sugerí al ingeniero Páez que les hicieran estudios lo más rápido que se pudiera, ¿no? Estábamos contra el reloj por eso que les comenté, de que no fuera a venir la empresa para ver qué pasaba, si ya nos habían enviado a sus trabajadores. A los directores les pareció muy bien. Les dijeron a los mineros que, por favor, antes que nada, fueran a un edificio al siguiente día asociado a la empresa, para que les hicieran estos estudios. Querían saber si allá abajo estaban inhalando algo, respirando algún gas, saber cuál era el peligro exactamente, para tener en cuenta si alguna máscara de gas, mascarilla común, pudiera servir para el trabajo, y si podíamos meter un generador como el que venía en camino sin problema. Los mineros al día siguiente no fueron. Les dieron ese día para los estudios y para que descansaran. El ambiente cambió mucho. Se sentía tanto el estrés, la prisa. Los trabajadores de la cantera, del exterior, claro, solo iban a hacer muy pocas cosas porque algunas se habían detenido para descartar cualquier peligro antes. No les podían dar el día tampoco porque era siempre ese miedo de que la empresa preguntara qué estaba pasando. Discúlpame si te lo repito mucho, es que todos teníamos ese miedo en la cabeza y para nada tomamos en cuenta lo que decían que veían abajo. Pasa ese día, en el que yo tampoco fui, y el ingeniero Páez pasó por mí a mi casa, al próximo día cuando retomaríamos el trabajo en conjunto con los mineros. Durante el camino él me contó que el otro director le había platicado que otro minero
no el señor Armando ni el que vio a la niña, otro. Le contó que las personas que estaban abajo, a lo poco que alcanzaron a ver, según ellos, no tenían ojos, que los vieron muy apenas antes de salir ese día, asomándose y dejándose ver muy apenas con la luz de las linternas, y por eso se asustaron todavía más, que él alcanzó a ver a un hombre, joven, asomando solo la mitad del pecho y la cabeza, con esas cuencas grandes y, según sus palabras, vacías. El tono en el que el ingeniero Páez me contaba esto era distinto a como esperaba. Yo creí que de alguna forma él se resistiría a creer lo que andaban diciendo, pero sí sonaba preocupado, y yo sí me empecé a asustar, por imaginármelo más que nada. Sabía que debíamos mantenernos a raya de este asunto, y también me confesó que no teníamos de otra. Debíamos seguir trabajando en estas condiciones, que gracias a Dios ese mismo día había llegado el equipo de iluminación. Lo instalaríamos apenas llegando, y también les entregarían los resultados de los estudios de los mineros. Al llegar encontramos a el otro director. No habían llegado aún los mineros y estaban hablando de la planificación de ese día para trabajar junto a los trabajadores para la instalación de ese generador, el cableado. Entonces, mientras los mineros iban a estar haciendo lo suyo, aún estaban dedicándose a explorar esas galerías, porque recuerda, eran muchas. Aún a esas alturas seguía siendo su único objetivo. Al mismo tiempo estaríamos instalando la iluminación. Y también nos habían llevado ya mascarillas, para no respirar directamente lo que, en dado caso, hubiera en la mina. Yo sí acepté a bajar con el ingeniero Páez, los trabajadores y los mineros, una vez más. Preparamos las mascarillas, linternas, los trabajadores llevaron en partes como había llegado el tema del generador, los cables, las luces, todo, apoyándose con las vías y unos carritos que también habían traído, que ya sabíamos daban hacia la sala principal. El volver a bajar ahí y ver todo eso oscuro, enorme, con tantos pasillos, las galerías, no dejaba de sorprenderme. Ese lugar que parecía haber salido de la nada, porque hasta que no dieran con otra salida, la explicación era que simplemente siempre estuvo debajo del cerro, o que tenía ahí años que no nos podíamos imaginar. ¿Y por qué te digo esto, aunque suene raro? Porque habían revisado una y otra vez los estudios de esa tierra y seguían comprobando que nadie la había trabajado, ni una señal de que un derrumbe la hubiera dejado así. Estuvimos ahí unos 20 minutos, quizás la media hora, en la sala. No nos movíamos de ahí porque estábamos viendo que todo quedara en orden para instalar todo lo de la iluminación, cuando de pronto uno de los mineros en las últimas de las galerías, las que quedaban más lejanas de la zona principal donde estaría el generador, grita. Lo escuchamos gritando que ahí estaban, que fueran a verlos. Pero la voz no sonaba asustada como cuando los vimos salir de la mina aquel día. Él estaba emocionado, quizás. A lo mejor era el hecho de que éramos muchas más personas en la mina que ya no les daba miedo. El ingeniero Páez fue quien caminó hacia allá. Él me dijo que me quedara desde ahí alumbrando con la linterna a los trabajadores. El otro director no había bajado. Se quedó afuera revisando el inicio de los cables. Y mientras le alumbraba a los trabajadores que estaban conmigo, quienes no habían entrado a la cueva, y siguiendo escuchando los gritos del minero, diciéndole al ingeniero quién sabe qué cosas, ahí me di cuenta que los trabajadores no sabían nada de qué estaba pasando, porque sí me preguntaron a qué se referían, y sí se les veía preocupados, porque hasta escuchamos cómo corrió el minero para, imagino, salir desde el fondo de la galería para comenzarnos a gritar. La verdad, yo no supe qué decirles. No sabía si podíamos comentar esto a los demás. Se me hacía muy raro que no estuvieran al tanto. Si ellos siempre estaban afuera, habrían escuchado.
por lo que solo les dije que no sabía, que cuando volviera el ingeniero le preguntáramos, que mientras siguiéramos avanzando. Después de unos minutos regresó el ingeniero. Yo alcancé a ver que el minero iba caminando hacia otra galería y lo alcancé a ver a lo lejos por la linterna que traía. El señor Páez llega con nosotros y nos dice que no pasaba nada, que se refería a una ruta que habían descubierto apenas, calmando a los trabajadores y a mí no. Yo sabía que no era cierto lo que les dijo. De lo que sí me di cuenta era que había cosas por las que teníamos que salir, revisar algo personalmente, pero el ingeniero se rehusaba a dejar a los trabajadores solos, vaya, en compañía solo de los mineros. Yo me ofrecí a salir para ir a atender eso que no recuerdo ni qué era lo que debía hacer el señor Páez, pero él me dijo que no, que me quedara con ellos. Y fíjate, te menciono este detalle porque los trabajos siguieron avanzando. Llegó el otro director de proyecto con nosotros, acompañado de otro trabajador. Él y el ingeniero Páez hablaron un poco en privado. Supuse que lo estaba poniendo al tanto de lo que le hubiera dicho el minero. Y bueno, salimos el ingeniero Páez y yo. Nos tomamos un descanso en un pequeño toldo donde teníamos agua, café, comida por ahí y él, sin que yo se lo preguntara, me empezó a contar que el minero que gritó, cuando él llegó a esa galería, él empezó a decir que lo siguiera, que los había visto espiándolo. El ingeniero le preguntaba que a quiénes, de quién hablaba y este hombre le decía que a las personas de la mina, que le habían dicho, es lo que él contaba, que buscara, que se llevara lo de la mina, pero no le dijeron que él se dejó llevar más que nada por haberlos visto. Y él era una persona distinta a quien le contó al otro director el tema de los ojos, diciéndole él también que parecían personas normales, vestidas como pues gente de esa época, no de otra, que eran dos. Una niña, que no sabía si era la que ya habían visto, y un señor, ambos sin ojos. Pero este minero era de los más grandes de edad. Como que no le dio miedo el asunto o no sé, pero sí juraba que había visto a esas personas y que cuando llegó el ingeniero dieron vuelta en esa galería, luego de caminar unos 100 metros, y daba con otro pasillo y luego con otro. Esa mina no tenía fin, y hablamos de solo una galería, pero que ahí, los dos en el suelo, vieron huellas de personas descalzas, aunque lo raro es que solo eran las pequeñas, las que suponían eran las de la niña. Al ingeniero Páez le había cambiado la cara. Si antes se veía preocupado, estresado por el tiempo que teníamos, que qué iba a pasar con la mina, la cantera, ahora se veía peor. Y yo sé que a lo mejor esto que te estoy contando te tiene dando vueltas en la cabeza, quizás no entendiendo qué diablos está pasando o qué te estoy contando. Pero lo cierto es que nosotros estábamos igual en ese momento. Todo fue increíble, fue muy impactante haber visto todo eso. Así que no te culpo si te cuesta digerir esto, todo el tema de la mina y qué estaba pasando con los trabajadores. Afortunadamente, ese día quedó resuelto el asunto de la iluminación. Se hicieron pruebas de cada cosa. Se instaló toda la iluminación que permitía ese generador que al final del día, cuando ya todo quedó listo, bajamos de nuevo. Y ver ese lugar, alumbrado completamente, imponía y mucho. Las galerías no se pudieron iluminar todas, se podían ver unos cuantos metros después de la entrada de algunas. Las demás sí se veían bien, pero variaban, algunas sí, otras no. Es que eran demasiadas, pero bueno, al menos ya se podía ver mucho. Ese día me fui pensando en el tema de las huellas en el piso. ¿Quién las dejó? Si hubiera sido invento de los mineros o no, igualmente, ¿cómo hicieron eso? Que me dijo el ingeniero Páez que las siguieron, pero simplemente en un punto desaparecían, no llegaban a ninguna parte, porque ese pasillo seguía y seguía.
Y sabes algo, por más que siguieron recorriendo esa mina, no daban con nada. Era peligroso ahora lo que estos mineros se adentraban, porque cada uno estaba repartido en las galerías. Hubo unas que caminabas algo de tiempo, pero sí llegaban a topar, pero otras que de plano estábamos lejos de saber hasta dónde llegaban. De hecho no te conté que se supone que ese día iban a llegar los resultados de los mineros, pero no llegaron. El señor Páez me comentó que le había pedido a una conocida que se encargaba de los estudios que se los hicieran llegar directo con él, a la cantera. Los gastos los tenía la empresa. Debía saberlo, pero ahora, pensándolo bien, se tomarían como que eran revisiones para ver si todo iba en orden. Pero lo que no sabían en la empresa era que estábamos atorados con eso. Sin embargo, al día siguiente, cuando comenzamos con el turno, ahora sin novedades, ya no sabíamos si eso era bueno o malo. Después de haber comenzado el turno, tanto los mineros como nosotros, que de hecho mi jefe comentó que el día de ayer había notado a los mineros distintos. A todos les había cambiado la expresión. Ya no parecían tener tanto miedo como aquel día, lo cual le llamó la atención, pero al menos por el lado del trabajo era bueno. Y es increíble, pero cada día que estuvimos ahí, sin avance en saber qué había en esa mina, aún así la mayoría de los días pasaba algo. Y fue hasta la tarde que nosotros estuvimos afuera en ese toldo que te digo, al lado donde había agua, café, poniéndonos al día con los reportes que se necesitaban semanalmente, y el ingeniero no sé cómo se las arreglaba para llenarlos aún sin avances. Y llega una camioneta, la que traía los estudios. Se baja el repartidor, le entrega el paquete al señor Páez. Él firma de recibido y se sienta conmigo. Le echa un grito al otro director. Él llega con nosotros y luego de abrir ese paquete, ellos dos toman cada quien un conjunto de las hojas de los estudios, uno diferente, y los ven, dándose cuenta que todo estaba en orden con los mineros. Revisaron los demás, notaron lo mismo y luego vieron una nota de la persona que había hecho el estudio y les decía que todos estaban bien. No arrojaron algún resultado que debiera preocuparnos en cuanto a algo en esa mina. Inhalado, vaya. En eso, el ingeniero Páez le grita a un trabajador: «Hey, disculpe, ¿a dónde va?». El otro director y yo volteamos hacia donde él estaba viendo, y un trabajador del exterior de la cantera, quien sí recordaba haber visto ayudando a instalar la iluminación, pero él no era minero. Él estaba en la entrada de la mina, como que apenas iba a entrar. Escuchamos que este trabajador le grita que iba a revisar no sé qué cosa del generador, y el señor Páez le dice que no podemos entrar, que no tenemos permitido el ingreso sin un permiso, al menos nosotros los del exterior. Y este hombre le dice que ya sabía, que solo iba a revisar eso y listo. Pero el ingeniero Páez hasta se pone de pie y le dice que no podemos entrar, que se supone que habían hecho todo bien y que cualquier cosa los mineros nos iban a decir. Y es que sí, era un riesgo que cualquier otro trabajador que no tuviera motivo o autorización para entrar ingresara, ya que era ir en contra de los protocolos, y los más afectados siempre serían los directores. Vemos que este hombre se regresa a su área de trabajo y el otro director dice: «Pues qué raro, ¿para qué quería entrar? Si ayer estando adentro ya hasta se querían salir, no les gustó estar allá abajo. Aparte, ¿por qué dijo eso de que iba a revisar? ¿Quién lo mandó si nosotros estamos acá? ¿Quién sabe, no se habrá hecho amigo de uno de los mineros y quiera irse a platicar o algo así?», preguntó ahora el señor Páez. El otro director le dijo que podría ser, que era lo único que tenía sentido. Pero bueno, seguimos viendo los estudios. Pasó ese día, pasó uno más, y la mayor novedad era que habían descartado algunas galerías, pero aún quedaban varias que de plano no tenían fin. Las habían enumerado, como ya te conté.
Y nos hizo bien que todo el asunto de la luz, el generador, haya calmado las cosas. Los mineros salían al final del día tranquilos, serios. Venían a lo suyo en la mañana, a veces hasta ni nos saludaban. Se metían a la mina y pues ahí iban reportando qué pasaba. Pero fue hasta que pasó otro día, que en la mañana, pasadas apenas unas 2 horas de haber iniciado con el turno, que estábamos afuera en la cantera, como cada maldito día viendo en qué demonios podíamos avanzar. Era demasiado ya el estrés a ese punto que, habiendo descartado que no respiraban algo cercano, al menos de donde ya habían explorado, podíamos continuar trabajando afuera, tomando en cuenta lo que ya sabíamos. Pero estando afuera, revisando cada uno de los puestos donde estaba dividido el trabajo exterior, escuchamos desde adentro de la mina gritos. Rápido volteamos hasta los trabajadores del exterior porque eran gritos como de gente discutiendo. El señor Páez me pidió que lo acompañara, y no sé si recuerdas que te había comentado que solo se había quedado un policía con nosotros. Bueno, él nos estaba esperando en la entrada de la mina y cuando llegamos con él entramos corriendo. Escuchamos que a unos metros detrás de nosotros venía el otro director, alcanzándonos. Y mientras íbamos avanzando por esa mina, por esa bajada después, vimos que por el túnel, junto con las voces de los mineros discutiendo acaloradamente, no entendíamos aún por qué. Las luces estaban parpadeando mucho. Al llegar a la sala principal vimos a los mineros forcejeando con el señor Armando, que tenía un pico en las manos, como si los demás lo estuvieran deteniendo de que no hiciera lo que planeaba hacer, como si le quisiera pegar a alguien con eso. Llegamos, los mayores gritándoles también que qué pasaba, que qué iba a hacer el señor Armando, que con quién se estaba peleando. Ellos nos decían así, forcejeando, batallando en quitarle eso al minero, que la cara era como ver a una persona con rabia, muy enojado, con los ojos así rojos y la cara también, como si estuviera respirando con mucho esfuerzo. Él nos decía que no le quería pegar a nadie, que él iba a destruir el generador porque mientras hubiera luz así ya no le hablaba el señor de la galería. Junto con el policía lo pudieron contener. Algunas lámparas estaban caídas por el jaloneo de los cables, pero sí podíamos ver aún. Y ahí, cuando le estábamos preguntando a el señor Armando que qué tanto estaba diciendo, cuál señor, que por qué quería hacer eso, él nos dice, en todo momento, muy enojado, que si no le creíamos, le preguntáramos y señaló a quien no habíamos visto. Ese trabajador que el día anterior vimos intentando entrar a la mina, estaba ahí, sujetado por 3 mineros. Y este hombre también estaba con esa apariencia, como la del señor Armando, con la cara, los ojos, todo rojo, muy enojado, diciendo que tenía razón, que debían apagar todo ahí abajo porque si no se iban a quedar sin nada. Yo sé que no estás entendiendo nada de lo que te estoy contando. No te preocupes, yo tampoco entendía. Nadie del otro director, el señor Páez, el policía, ni yo sabíamos qué estaba pasando y lo que iba a pasar. El policía no tuvo de otra y nos comentó que debía esposar a el señor Armando. Estuvieron de acuerdo, ya que lo vimos intentando hacer algo con ese pico. Podía lastimar muy grave a alguien, ya que nunca se calmó el señor. Y el otro trabajador, como ya no tenían esposas, tuvieron que improvisar con unos cables de repuesto que tenían ahí abajo y lo mantuvieron igual ahora sí, orientando la plática hacia que qué había pasado. El minero, el primero que comentó aquella vez lo de la niña, ahora les respondió a los directores y al policía que estaban trabajando como cada día, pero que el señor Armando, de repente, cuando llegó este trabajador del exterior, comenzaron a darle patadas a el generador, a intentar arrancar los cables, a gritar no sé qué cosas, y ahí fue cuando comenzaron la pelea. Y no solo dijo eso, sino que el señor Armando ya llevaba varios días pidiéndoles a ellos que lo ayudaran a quitar la luz.
porque si no el señor de la galería 17, el mismo que él dijo desde el principio que escuchaba pero que nunca veía, que ya no salía si había luz, que sí lo escuchaba muy lejos en la galería pidiéndole que apagara la luz. Pero ¿sabes qué? Se puso todavía más raro porque los otros trabajadores decían que la niña les había advertido de eso, que según, y esto lo confirmaron los demás mineros ahí, que la niña, el otro joven que decían que habían visto también por ahí, esas personas sin ojos, a los que al parecer ahí en la mina ya no les tenían miedo, que ellos les decían que no dejaran que el señor que veía a Armando saliera, que siempre tuvieran luz, que no buscaran eso que les habían dicho que había en esa mina, que no escarbaran, que no siguieran caminando en los pasillos, que siempre tuvieran luz. Y esto en verdad parecía una plática de pura gente loca, como que una niña, el joven, las personas que vivían en la mina les estaban diciendo cosas así. Y si era cierto, ¿por qué ya no les tenían miedo como antes o salían como aquel día, casi corriendo? Y el señor Páez, muy enojado ahora él, les preguntó que de qué demonios estaban hablando, que qué andaban buscando, porque no sé si recuerdas que al principio el señor Armando dijo que alguien le había dicho que había algo valioso en esa mina. Y los demás mineros en todo momento parecían más lúcidos que el señor Armando y el otro trabajador, pero lo que decían no tenía sentido. Ellos decían que no sabían a qué se referían con estar buscando algo. Y en eso el señor Armando, ahora llorando, esposado, sentado en el piso donde lo tenía el policía, decía que debía encontrar una cosa, un tipo de mineral o un lugar donde había algo en esa mina porque, a palabras de este hombre, el señor de la galería 17 le iba a revivir a su mamá y a su papá, que habían fallecido hace unos 6 años. ¿Tú crees que, aún viendo todo lo que estaba pasando, les creímos? Para nada. Era una locura completamente. Estas personas ya estaban mal de la cabeza. No sabíamos por qué les había pasado esto. En los estudios salieron bien y en esos segundos lo único que se me venía a la mente era que querían quedarse con los minerales de esa mina. A lo mejor encontraron cosas más valiosas y no los habían reportado y les ganó la ambición o qué sé yo. Y lo peor de todo fue que los mineros que estaban de pie, los que nos estaban ayudando a controlar a el señor Armando y al otro trabajador, de pronto les empezaron a gritar muy enojados ellos que estaban mal, que no le hicieran caso a ese señor que ya les habían dicho que no lo escucharan, que por qué no le hacían caso a la niña y a las otras personas. El señor Armando les empezó a gritar de vuelta que estaban locos, que no había ninguna niña y si había una por ahí que de seguro era el diablo, pero que él quería volver a ver a su mamá y a su papá, que el señor de la mina los iba a llevar si quitaban la luz de ahí. Y en eso, los trabajadores que estaban de pie se abalanzan sobre el señor Armando, queriendo no sé si pegarle o qué. El policía junto con el otro director como puede los contiene. No todos afortunadamente se lanzaron sobre él, pero los demás le estaban gritando puros insultos. Ahora ellos tenían la cara como animales con rabia. Daban miedo. Gracias a Dios que solo uno de ellos tomó ahora el pico y entre el policía y el otro director lo tiraron al piso. Era ya incontrolable lo que estaba pasando. El señor Páez comenzó a gritar hacia el túnel del exterior, que pidieran refuerzos, que entrara alguien para ayudarnos. Y yo no sé si nos escucharon porque nadie entraba. Y estas personas como que algunos de ellos se controlaron, pero nunca les cambió la cara de coraje. Rojos, te lo juro, estaban rojos completamente. Teníamos miedo de que nos fueran a hacer algo en cualquier momento, pero ellos no se quitaban la vista entre los que decían lo de la niña, las demás personas y el señor de la galería 17. Y en medio de todo ese forcejeo ahora con ellos, de insultos, de patadas, el señor Armando no dejaba de llorar pidiéndonos que lo dejáramos quitar la luz, que el señor que le hablaba de sus papás también le había prometido a el otro trabajador que con eso le iba a revivir a su mamá. Y la cara del otro hombre
amarrado de las manos con los cables, en conjunto a que nos decía sin vernos a los ojos, muy extraña su expresión, que apagáramos la luz. Estábamos en un conflicto que ya no se podía controlar. Estas personas se le iban a echar encima al señor Armando. No desistían por más que el policía les llegaba incluso a pegar en las piernas. Y de la nada, estos mineros se voltearon todos hacia el fondo de la mina y comenzaron a gritarnos que ya venían, que teníamos que salir. Y escuchamos gritos, pasos de mucha gente corriendo. Eran gritos de personas como si les estuvieran haciendo cosas muy malas. Veo cómo el señor Páez y el policía ayudan a levantar a los hombres esposados. Todos empiezan a correr hacia la salida. Yo iba casi al frente, todos salimos de la mina en apenas segundos. Segundos que escuchamos a todos respirando muy agitados. Esos pasos, gritos que esperaba ver que fueran de gente del exterior, viniendo a ayudarnos. Pero al estar llegando a la salida, nadie estaba entrando. Solo nos estaban esperando afuera, alarmados. Lo que habíamos escuchado no venía de afuera de la mina, venía del fondo. Sea lo que sea, era cierto. Había más gente. La escuchamos todos ese día. El mayor de los problemas fue que cuando estábamos contando a quienes salimos de la mina, todos comenzaron a preguntar por el señor Armando. Yo sí vi que lo ayudaron a levantarse y correr, aún con las esposas puestas, pero uno de los mineros, ya con la expresión tan diferente a como estaban allá en la mina, casi llorando del pánico, respirando muy apenas como todos, dijo que lo vio correr hacia el fondo de la mina. Él se quedó allá. El trabajador que tenían amarrado con los cables de las manos confirmó eso. Él también lo vio regresando. En ese momento llegaron varios vehículos, y olvídate de que eran los típicos, yo qué sé, hombres de negro y no sé qué más. No, eran autos, camionetas con logos en los autos, de la organización de la que venían, que no puedo mencionar de quiénes eran porque a lo mejor y es peligroso andar hablando de esa gente. Mira, no era nada oculto, cualquiera puede saber exactamente quiénes eran y siguen siendo. Ellos llegaron buscando a los directores. Hablaron con ellos en privado, yo no pude estar ahí. Y calculo que eran unos 6 o 7 vehículos afuera de la cantera. De ellos eran personas con el uniforme de para quienes trabajaban. No era gente ni encapuchada ni con lentes negros, no, eran personas normales. Pero luego de unos minutos de estar hablando con los directores, el señor Páez regresa con todos y empieza a indicarles que dejemos todo así y que ya nos íbamos. Y nadie pidió explicación de nada. Sabíamos que no debíamos preguntar, no en ese momento. Todos empezamos a movernos. Yo no me despegué del señor Páez. Tenía miedo, todos lo teníamos. Era un ambiente horrible. Nos acababa de pasar sabrá Dios qué cosa en la mina y de pronto nos estaban desalojando. Y yo yéndome con el señor Páez viendo que se habían quedado solo los mineros con esa gente. No los dejaron irse. Hasta que subimos al auto del señor Páez, solo él y yo. Los demás, cada quien, se fueron por sus medios. Ahí le pregunté que qué había pasado ese día, qué fue lo que escuchamos. Yo vi al señor Páez en ese proyecto, estresado, molesto, pero ese día él se veía asustado, arrinconado. No soltaba el volante y no volteaba a ver a los mineros que se habían quedado con esa gente. Y hasta que dimos vuelta entre las curvas de los cerros, perdiendo de vista la cantera, me decía, con su voz quebrándose, que no sabía, que ya no íbamos a volver ahí, y que esa gente iba a entrar por el señor Armando, que sí había algo ahí, pero nunca supo quién le dijo a estas personas. Ya avanzado el trayecto, yo sin saber qué decir, no había procesado qué pasó en todo ese tiempo. No era real, te lo juro que esto no parecía de la vida real.
Él me dijo que lo que nos habían dicho los mineros, a quienes habíamos tachado de locos, seguramente era cierto. Por eso nos quitaron de la cantera y se iban a quedar ellos ahí. Y esas personas no tenían nada que ver con la importación de materiales. Nada, era otra organización de otro giro. Quienes sí, iban a entrar por el señor Armando y por lo que hubiera en esa mina. Él y yo acordamos ese día en que quizás no era cierto lo que dijo el trabajador y el señor Armando, lo que juraban que les decía un señor en la Galería 17. No era posible, claro, que revivieran a alguien con lo que hubiera ahí, eso es aparte. Pero sí había algo ahí que volvió locos a los mineros, algo real, porque el señor Páez vio esas huellas. Todos decían que veían gente sin ojos, y escuchamos esos pasos corriendo hacia nosotros, los gritos y eso, te soy sincero, me traumó, y el señor Páez estaba igual. El señor, al llegar a mi casa y dejarme ahí, me pidió de favor que no contara nada, hasta que supiéramos bien qué había pasado, que esto era muy delicado y que no me preocupara, que tenía un lugar asegurado en la empresa, que él me llamaba. Yo no dormí por semanas, en meses. No conociste a tus bisabuelos, pero les hubieras podido preguntar cómo llegué ese día. Me atendieron, me revisaron en la clínica, fui hasta con una conocida de mamá para que me curara de espanto. Traté de todo, no podía dormir, tenía miedo de quedar como esos mineros. La cara que tenían ellos adentro de la mina me aterraba. Lo que decían, lo que había dentro que no pudimos ver, me afectó mucho. Mis padres no me cuestionaron nada, sí les conté. Ellos simplemente me cuidaron ese tiempo. No sabían qué pasaría conmigo y, estando ya algo grandecito para mi edad, tenía que dormir con ellos porque, en serio, fue impactante todo lo que pasó en esa mina. Casi al finalizar el semestre, yo recuperándome de todo esto, comenzando ya a comer más, a dormir más horas, el señor Páez me llama, me pide unos datos para comenzar a tramitar mi puesto, y no tocamos ese tema. Y sabes, yo sí pretendía hablar con él ya cuando pasó el tiempo y estaba trabajando en la empresa con el ingeniero. Pero comenzó el asunto de la Segunda Guerra Mundial. La atención del país se centró en muchas otras cosas más. Muchos proyectos se pospusieron. Me movieron de oficina, fueron un desastre esos años, por lo que el tema de la mina era algo todavía más incierto. Ya no supimos nada. No teníamos cómo saber si se supone que la empresa no debía enterarse qué pasó exactamente ahí. Pero pues algo se arreglaron seguro con esa otra organización. Y ese lugar, allá entre aquellos cerros, si no ibas directamente a la cantera, no podías pasar. Lo cerraron, a lo que supimos. Y yo nunca quise volver a pararme ahí. Siempre fue un trauma para mí. Lo que veían adentro de esa mina era real. Lo demás no lo sé. Y claro, no supimos qué más pasó con esos hombres. El otro director del proyecto supimos que lo habían enviado a San Luis Potosí. Entonces ya no hubo contacto. Y mi vida avanzó. Es como si nada hubiera pasado en la empresa, en aquella cantera, la de la mina que salió de la nada, y que casi nos lleva también a nosotros. Mi abuelo me decía que nunca esperara un final de cada relato, que al menos el suyo no tenía final. ¿Uno claro? No, solo pasó lo que pasó. Y agradece que a pesar de todo, de lo mal que le hizo estar ahí, salió con bien, a comparación de el otro trabajador y los mineros. Sé que quizás si otra persona me hubiera contado esto, dudaría tanto de lo que me dice, pero tuvo que contármelo mi abuelo para creerle a ciegas y entender que hay cosas ya no en el mundo sino en tu propio estado, no nos vayamos lejos, que nunca vamos a comprender del todo y que a veces es mejor así. Gracias por escuchar el relato de mi abuelo. Esta fue una experiencia muy extraña, por donde la veamos, de las que sabemos que por más que nos imaginemos todo a detalle, no podemos ponernos al 100% en los zapatos de quienes pasaron por esto, de todo lo que escucharon y vieron ahí.
pero quiero conocer cuál es su teoría sobre este caso. Es difícil creer que pasen cosas así, yo lo sé, pero ocurren, y tampoco son fáciles de contar. Y en este espacio les creemos. Por algo, este tipo de relatos se vuelven los desclasificados del mausoleo. Gracias por escuchar. Damas y caballeros, recuerden que tenemos disponibles 2 grupos, en WhatsApp y en Facebook. Compártanos por allá sus historias, dudas de algunos temas, material paranormal. Es siempre para mí un gusto estar en contacto por allá con ustedes también. Los enlaces los tendrá en el primer comentario, no lo olvide, y las cuentas de Instagram del canal y de su servidor, así como el correo electrónico. A cualquier medio puede enviarme si usted ha vivido alguna experiencia paranormal, aterradora. Puede ser escrito o por mensaje de audio. Será un placer conocer su historia. Gracias de antemano. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.